Hola, bienvenido a Arsis Tech Academy en esta serie de cursos de Data Center Designer, el Cloud de Arsis, y estamos en el curso dedicado a Kubernetes, y lo que vamos a ver en este vídeo es cómo crear un clúster de Kubernetes en DCD. Así que sin más, empezamos. Antes de ver el proceso de creación en DCD, creo que es interesante hablar un poquillo sobre la arquitectura interna de Kubernetes. Esta es una imagen que he sacado de la documentación web del propio Kubernetes y que nos sirve un poquillo para ver la complejidad de dicha arquitectura. En este diagrama tendríamos tres nodos que formarían parte de este clúster. Tendríamos este nodo 1, este nodo 2 y este nodo llamado Control Plane. Es importante entender que Kubernetes tiene dos tipos de nodo. Los nodos maestros, que son los que ejecutan lo que llamamos el control plane o todos los elementos del control de Kubernetes, y luego tenemos los nodos worker, que son los que ejecutan los contenedores, nuestras cargas de trabajo. Todo aquello que nosotros estamos ejecutando en Kubernetes se ejecuta en los nodos worker. Los nodos master lo que ejecutan son todos aquellos procesos que son necesarios para coordinar nuestras cargas de trabajo y, en fin, para que un grupo de nodos se vean como un clúster de Kubernetes. Solo te diré que un clúster de Kubernetes apto para producción, con alta disponibilidad y tolerancia a fallos, requiere un mínimo de 3 nodos master y 2 nodos worker. Eso significa 5 máquinas que tienes que instalar, configurar y mantener para tener un clúster productivo con alta disponibilidad y tolerancia a fallos de Kubernetes. De estas 5 máquinas, tan solo 2 de ellas estarán ejecutando contenedores. Las otras 3 estarán ejecutando el control plane. No voy a entrar en detalle sobre qué tiene el control plane, pero voy a mencionar solo 2 puntos de él. Por un lado, etcd. etcd es una base de datos distribuida y es donde se guarda toda la información del clúster. Cuando mantenemos on-premises, eso significa en nuestras máquinas, un clúster de Kubernetes, etcd es el punto principal. Si etcd se corrompe, el clúster entero se viene abajo, ya que etcd contiene el estado del clúster en todo momento. Por lo tanto, a la hora de hacer backups, tenemos que hacer backup de etcd. etcd no es un producto que forme parte de Kubernetes, en el sentido de que no lo mantiene la gente de Kubernetes. Es un producto open source que la gente de Kubernetes ha utilizado como base de datos distribuida clave-valor de alto rendimiento para guardar el estado del clúster. Eso significa que cuando instalamos un Kubernetes, uno de los pasos es instalar un etcd. Y cuando operamos un Kubernetes, uno de los pasos es operar un etcd y hacer copias de seguridad de él. El segundo punto importante que se ejecuta en los nodos master dentro del control plane es el API Server. Este API Server es el punto de coordinación del clúster. Es una API web, una API HTTP, que ofrece todas las tareas administrativas que son necesarias para operar el clúster. Y además todo el resto de elementos del clúster terminan hablando con este API Server. Si este API Server se cae, el clúster entero deja de poder operarse, ya que no tenemos ninguna manera de conectarnos con él. Todos estos elementos, etcd, kubeAPI Server y otros más que son necesarios para el correcto funcionamiento del clúster, se ejecutan en estos nodos master. Luego tenemos los nodos worker. Los nodos worker básicamente ejecutan nuestros contenedores, que los llamamos pods en la jerga de Kubernetes, y además tienen un proceso adicional que no se ejecuta como un contenedor, sino como un proceso nativo del nodo, que se llama el kubelet. El kubelet vendría a ser como el administrador de este nodo, como el delegado de Kubernetes dentro de este nodo. El kubelet es el encargado de asegurar que este nodo está ejecutando los contenedores que le tocan. Es el encargado de monitorizar el estado de estos contenedores y de reportar cualquier error al API Server para que el API Server pueda tomar las acciones necesarias que nosotros hayamos indicado que debe tomar el clúster cuando un contenedor falla. Ahora, si estamos instalando Kubernetes en nuestros servidores, da igual si son servidores físicos que tengamos en nuestra propia sala o bien servidores que hayamos alquilado en un cloud y estemos instalando Kubernetes en un formato IaaS, nosotros deberíamos instalar en el control plane todos estos elementos, configurarlos y mantenerlos, y en cada uno de los nodos worker que nosotros queramos utilizar, deberíamos instalar y configurar el kubelet junto con algunos elementos adicionales como el kubeproxy.
Todo esto correría de nuestra parte. Y además, insisto que en un clúster productivo con alta disponibilidad y tolerancia a fallos requieres un mínimo de 5 máquinas, 3 para el control plane y 2 para los nodos worker para ejecutar Kubernetes. Una vez entendemos un poquillo esta arquitectura interna que tenemos, vamos a ver ahora cómo nos simplifica DCD la creación de un sistema de Kubernetes. Estoy en DCD y vamos a crear en 2 minutos un clúster de Kubernetes. Lo que en on-premise sería crear 5 servidores, instalar software en él, mantenerlo, configurar las distintas redes para que estos servidores se puedan ver, los distintos espacios de redes que requiere Kubernetes, etc. Y un montón de tareas que deberíamos hacer. Vamos a ver cómo DCD nos simplifica eso en 2 minutos. Para crear un clúster de Kubernetes nos vamos a Management Resources, Managed Kubernetes. Y ahí nos saldrán los distintos clústeres que nosotros tengamos. Vamos pues a crear un clúster nuevo, le vamos a dar un nombre, clúster curso, y luego nos pide qué versión. Esta versión es la versión de Kubernetes. Ahí es importante que sepas que la gente de Kubernetes tiene una cadencia de versiones fija. Sacan entre 3 y 4 versiones al año. Tenemos que elegir cuál es la versión de Kubernetes que queremos utilizar. Versiones más nuevas tienen funcionalidades adicionales que nos pueden servir, pero también pueden tener breaking changes, cambios que puedan ser incompatibles. En este caso, como estamos creando un clúster nuevo, vamos a utilizar la última versión. Y finalmente, el tipo de node pool. El node pool puede ser público o privado. Esto significa si los nodos que ejecutan los contenedores van a estar conectados a una red pública con acceso a y desde Internet, o bien van a estar conectados a una red privada detrás de un firewall que permitiría a los nodos conectarse a Internet, pero no acceder a los nodos desde Internet. En este caso vamos a seleccionar un node pool público y vamos a crear el clúster. Y ahora, lo único que tenemos que hacer es esperarnos a que DCD aprovisione todos los recursos. Al cabo de unos minutos, nuestro clúster está disponible. Ahí lo podemos ver en verde. Pero no tiene ningún node pool. ¿Qué es un node pool? Un node pool es un conjunto de nodos worker, los nodos que ejecutan nuestros contenedores. Para agregar un node pool, nos vamos a la pestaña Node Pools in Cluster, le damos a Create Node Pool y le ponemos un nombre. Por ejemplo, Pool 1. Luego elegimos en qué data center queremos poner este node pool. Vamos a utilizar este data center. Y luego finalmente tenemos que elegir de qué tamaño van a ser los nodos que conformen este node pool. Por un lado, cuántos nodos queremos en este node pool, por ejemplo 1, 2, 3, 4. Y luego si queremos que utilicen una CPU de Intel Skylake, AMD EPYC o Intel Ice Lake. Vamos a elegir por ejemplo Intel Skylake con 2 cores y 2 GB de RAM. Y luego vamos a indicarle que estas máquinas tengan un disco duro de 10 gigas. También es importante destacar este desplegable de ahí, que es la versión de Kubernetes que ejecutarán estos node pool. Esto igual te puede sonar extraño, puesto ya elegimos una versión de Kubernetes cuando creamos el clúster. De hecho, elegimos la 1.28.4. ¿Por qué tengo que elegir aquí otra? Kubernetes permite que los nodos master y los nodos worker no ejecuten exactamente la misma versión. Y ahora lo que nos está preguntando DCD es qué versión de Kubernetes van a ejecutar los nodos worker que formen parte de este pool 1, que recuerda, un pool es un conjunto de nodos worker. En este caso, para evitar incompatibilidades y problemas, vamos a poner la misma versión que tiene el control plane, la 1.28.4. Ya hemos introducido todos los datos, le damos a Create Node Pool, nos va a crear un Node Pool que va a tener un solo servidor que va a ser con esas características que nos dice aquí. Si el node count en lugar de 1 fuese 2, pues nos crearía 2 servidores, cada uno de ellos con esas características y así sucesivamente. Le damos a OK y ahora está agregando el node pool. Al cabo de unos minutos el node pool está creado, nos aparece aquí en verde y nos indica que tiene un servidor, es decir, un nodo worker dentro de este pool ejecutando nuestros contenedores. En cualquier momento podríamos escalar el node pool, eso significa aumentar o disminuir el número de nodos, pues agregando o disminuyendo nodos con este desplegable. Tan sencillo como eso es el escalado manual de node pools. Y listos, con esto ya hemos creado nuestro clúster de Kubernetes. Ya te dije que era nada más que unos pocos minutos. Ahora nos toca ver cómo nos podemos conectar a este clúster y operar con él.